Me voy a conectar ahorita para chequear a ver. Compartan el live. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Compartan el live. Te aviso. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien?
Bien, buenas noches a todos los participantes en el programa de esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Escriban por ahí. Bien, el programa que les traigo esta noche, un programa bien interesante, bien impactante. Vamos a ver de manera inicial cuáles han sido las aportaciones, mejora de nuestro ordenamiento jurídico. Y rápidamente, pasando un listado, tenemos el Código Penal, que como todos saben, fue actualizado, modernizado e introducido a través de la Ley 7425 en agosto y promulgado en agosto, el 3 de agosto de este mismo año, con una vacatio legis o unas vacaciones por espacio de un año, el cual entrará en plena vigencia a partir del 3 de agosto del 2026. De cara a esto, también fue promulgado ahora en diciembre, hace apenas unos días, fue promulgada la ley 9725, mediante la cual se reintroduce la ley 1015, derogada en diciembre del año pasado por una resolución del Tribunal Constitucional, la cual fue derogado, la ley 1015, que modificaba al Código Procesal Penal, y se derogó en razón de la forma no adecuada o en violación al debido proceso, como los legisladores aprobaron esa ley en ese momento, en el 2002. En ese sentido, las autoridades del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Procuraduría General de la República unieron esfuerzos y de una manera casi inquisitoria, casi en secreto, en una fase de secreto, realizaron modificaciones muy significativas al Código Procesal Penal de ese momento, que era el que estábamos utilizando, y lo reintrodujeron el Congreso, los senadores, los diputados, lo aprobaron y fue promulgado ahora el 7 de diciembre de 2025 esa ley 9725, que realiza serias adecuaciones al proceso penal, a las reglas procesales de cómo se va a avanzar en el proceso penal, y que amerita de que todos nosotros, ciudadanos, ya sea dentro del aspecto jurídico o no, nos detengamos a realizar una evaluación y un análisis y una lectura profunda a lo que se está estableciendo aquí, porque de toda manera lo que establecen las reglas procesales que establecen el Código Procesal Penal tiene un impacto en nosotros, la sociedad. En cualquiera trae trae un impacto en nosotros. En ese sentido, yo he estado realizando un análisis, un estudio en mi condición de penalista, procesalista,
y maestro de esta área del derecho, tengo la obligación de actualizarme para que, conjuntamente con mi actualización, pueda yo mantener actualizados a todos ustedes, porque de una manera u otra, lo que establecía la ley 1015 anterior y esta nueva ley fue lo mismo, pero que hubieron algunas adecuaciones, se agregaron algunos artículos, se ampliaron algunos textos procesales, algunos catálogos de derechos fueron ampliados, se agregaron nuevos, se esclarecieron otros temas. Y hay una regla de juego muy interesante, y es las adecuaciones con una intención oculta. ¿Y cuál es la intención oculta? Por parte del Ministerio Público, que es quien promueve este tipo de adecuaciones, es buscar la manera de retener o dificultarle la suerte a aquella persona que caigan entre sus garras, por así decirlo, sin que esto suene como una teoría conspirativa o una fábula de cuento de horror. No, es literalmente así. Nuestro amigo Aristides Contreras entiende que debemos de hacerle un análisis al artículo 136 del Código Penal. Lo que pasa, mi amigo Aristides, eso lo vamos a anotar para otra temporada, otro programa, porque nosotros estamos trabajando en la evaluación del Código Procesal Penal, y si saltamos de aquí al Código Penal, habría que verificar lo que dice ahí y buscar los fundamentos para poder darle un ataque. Ese es otro tema. El Código Penal requiere también de la atención de todos nosotros. Esa Aristides, no te preocupes, que esa respuesta te va a ti en particular. Próximo día, esa mañana te estoy llamando para darte una respuesta a eso. Eso no se va a quedar en el aire. En este sentido, mis estimados, les he preparado en esta noche un programa donde vamos a analizar, gracias Adeline, Lorenzo, mi estimado, donde vamos a analizar una figura muy interesante que tuvo ya un nacimiento formal, donde las autoridades le dieron nombre y apellido. Existía ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del Código Procesal Penal, existía. Pero ahora se le nació con nombre y apellido y se le encomendó misiones interesantes. Digo misiones en el sentido de que el principio de instrumentalidad que rige este instrumento jurídico llamado la reiteración delictiva tiene una función interesante dentro del proceso penal, y por ponerlo así como un medio cuento macabro, es uno de los canchitos que tiene el tridente del Ministerio Público para puncharle todo el tiempo bajo el costado a los imputados y no dejarlos descansar, sino que cuando el imputado ya encuentre un poquito de ánimo, volverlo y puñarlo por ahí, y a la vez que pase trabajo también el abogado defensor. ¿Por qué? Porque le ata de pies y manos al defensor, y se lo voy a explicar. Mire, la reiteración delictiva la encontramos referida en toda la norma procesal solo en 4 artículos. 4 artículos. Pero esos 4 artículos tienen un impacto decisivo dentro de lo que es el proceso penal. Vamos a pasar a definirla. Vamos a ir al artículo 29, en el párrafo 4 de la ley 9725. Me estoy refiriendo al nuevo Código Procesal Penal. El texto literalmente dice así: para los fines de este código se considera reiteración delictiva la existencia de 2 o más imputaciones por infracciones dolosas, o exista prueba
de que el imputado ha incumplido previamente las reglas de conducta, el plan de reparación o las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento o de la pena, o haya sido condenado. Esa es la definición de lo que es la figura jurídica de la reiteración delictiva, una figura procesal. Voy a leerlo nuevamente para que podamos retener la sustancia, que de aquí vamos a desarrollar un segmento del programa de hoy. El artículo 29 en el Código Procesal Penal, el cual se refiere al ejercicio de la acción penal, en su párrafo cuarto establece, categoriza, define, conceptualiza la reiteración delictiva. Reiteración delictiva no es lo mismo que reincidencia, no es lo mismo. Reiteración delictiva es una nueva figura que surge. La reincidencia ya existe como una figura penal. Bien, categoriza y define la reiteración delictiva como la existencia de dos o más imputaciones por infracciones dolosas, o exista prueba de que el imputado ha incumplido previamente las reglas de conducta, o el plan de reparación o las condiciones impuestas en una suspensión condicional del procedimiento o de la pena, o haya sido condenado. Vamos a analizar esta parte. Tenemos que ahora que el legislador, antes de definirlo, vamos a ver en el Código Procesal Penal anterior, el artículo 229, referente a al peligro de fuga. Vamos a ver los artículos, vamos a decir, del 5 en adelante. Dice, el comportamiento del imputado, dice, para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal, la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción, gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas en todos los casos anteriores. En el numeral número 8 del artículo 229 del Código anterior, dice, haberse pronunciado una pena de prisión en su contra, aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de interposición de un recurso. Esos artículos del Código derogado son entre palabras, son entre numerales de un artículo procesal, son lo que definen la reiteración delictiva. Ese es el antecedente en el Código anterior de la existencia de la reiteración delictiva. Pero aquí no tiene nombre ni tiene apellido, sino que se encuentra inmersa dentro de un catálogo de condiciones que tiene que visualizar, percibir, analizar el juez a la hora de conocer una medida de coerción, decidir si le impone, tiene que considerarlo. Pero están aquí entre numerales, está oculto, no tiene nombre. Ahora sí, ahora existe, ya está categorizado, ya está definida, y los elementos que acabo de mencionar tienen estrecha similitud y se encuentran inmersos dentro de la categorización que el legislador acaba de darle para definir qué es esa figura, cuál es sus alcances, cuál es su naturaleza, cuál es su impacto dentro del proceso y de qué manera principalmente va a afectar o va a intervenir a los fines de asegurar los intereses del Ministerio Público dentro de un proceso penal. Ahora vamos a pasar a descomponer el contenido, eso tratado en la categorización en el párrafo 4 del artículo 29. En primer lugar, establece tres condiciones generales que han de fundamentar lo que es la reiteración delictiva. Primero, dice, existencia de dos o más imputaciones por infracciones dolosas. ¿Qué está estableciendo este parámetro? Dice que deja fundamentada la reiteración delictiva cuando una persona ha cometido
2 infracciones, no importa el monto dañino, 2 infracciones dolosas, o sea, donde se compruebe que la cometió por dolo. Por ejemplo, tenemos el caso de los piperos, que constantemente viven violando la ley 50 par de 8. Viven violando la ley 50 par de 8. Viven violando la ley 50 par de 8. Quiere decir esta parte, esta regla, ¿verdad? Que si a un pipero la Dirección Nacional de Control de Drogas lo apresa 2 veces, vamos a decir en el trayecto enero-marzo, dentro de esos 3 meses, ese pipero ha caído preso 3 veces, vamos a decirlo, una vez cada mes. Cayó preso el día 8 de enero con 2 porciones de 2 tabaquitos de marihuana. Le dan un criterio de oportunidad, lo despachan por la minoricidad del caso, el volumen de la sustancia, que es más costoso llevar un proceso penal a una persona por 2 porcioncitas de marihuana, que bien pudiese ser un enfermo consumidor. En el mes de febrero, llegado el 20 de febrero, nuevamente la persona es apresada en un centro o próximo a un centro de venta de esa sustancia y le ocupan una porción de polvo. De 300 miligramos, porque es un vicioso al fin. No una persona, es un delincuente de poca monta. Ya vemos que dentro del historial delictivo de él, ya tiene 2 infracciones dolosas. Violar la ley 50 par de 8 sobre droga. Violar la ley 50 par de 8 sobre droga es un delito doloso, porque todos sabemos que la ley castiga el consumo, el uso, consumo y posesión de esa sustancia, tráfico y todo eso. Muy bien, muy bien. Vemos ahora de que en ese sentido, ya en marzo, el día 10 de marzo, vienen y lo agarran con 2 porciones de marihuana y 3 porciones de crack entre los bolsillos. El mismo vicioso, el mismo pipero, la misma persona maloliente, enfermo, loco, la boca sucia, los dientes sucios, porque es un enfermo consumiendo sustancias. Vemos ahí donde automáticamente se le activa la alerta de que esa persona es un reiterado delictivo. El Ministerio Público, ya para el Ministerio Público y para los fines procedentes, que es la imposición de medida de coerción, ya automáticamente esta persona ha delinquido más de 2 veces, sino que ha delinquido ya una 3ª vez. Inmediatamente ahí se le activó la reiteración delictiva. Perfecto. Ya tenemos esa parte cubierta y ya sabemos que ya consumido un 3er turno, una 3ª ocasión, ya la persona es considerable un reiterado delictivo. Vamos a dejarlo ahí ese ejemplo del pipero. La primera vez, 2 porciones de marihuana. La segunda vez, una porción de polvo. La 3ª vez son 2 porciones de marihuana y 3 porciones de crack. Todo poca monta, que no llega ni siquiera a 1 gramo. Todo junto, licuado, no llega a 1,5 gramos. Muy bien. Vamos a pasar a examinar la segunda condición que establece, o característica que establece o fundamenta lo que es la reiteración delictiva. Dice este párrafo que existencia de pruebas de que el imputado ha incumplido el que previas reglas de conducta. Miren, aquí yo voy a hacer un detenimiento, porque yo conversaba ahorita con un estudiante que estábamos en medio de un proceso profesional y iba conversando este tema, y llama mucho la atención de que yo inicio desarrollándole una teoría que busca intervenir o atacar las pretensiones del Ministerio Público en una audiencia en relación a este tema. Le hago la salvedad que, conforme al artículo 110 de la Constitución, que fundamenta y establece lo que es el principio de la irretroactividad de la ley,
ustedes, los estudiantes de Derecho, abogados nuevos, abogados que están saliendo, abogados en ejercicio, podrán entender de que la ley se cumple y se ejecuta en el tiempo y en el espacio. La ejecución de la ley o la aplicación de la ley, en este caso, en el tiempo, conforme al principio de irretroactividad de la ley fundamentado en el artículo 110 de la Constitución, deja establecido que usted no puede aplicarle efectos de la ley de manera retroactiva que perjudiquen al imputado. Un imputado que cometa ese pipero, por ejemplo, durante todo el año 2025 ha caído como 7 veces porque es un enfermo, no coge cabeza. No se le puede considerar en cuenta esas actuaciones, esas infracciones, porque ocurrieron anterior a entrada en vigencia esta ley. Hablamos entonces también del principio de legalidad, nullum crimen, nullum pena, sine lege previa. No hay crimen ni delito sin una ley previa. En ese sentido, y haciendo un derecho comparado, podemos ver a simple vista de que aplicarle la reiteración delictiva a ese prontuario que tiene ese pipero antes del día 7 de diciembre, estaríamos violando el principio de irretroactividad de la ley. Eso es un análisis que todavía está en el aire. Entonces, en ese sentido, me encuentro con este fragmento que dice la segunda característica de la activación de la reiteración delictiva: existencia de prueba de que el imputado ha incumplido previamente las reglas de conducta o todas esas actuaciones anteriores a la promulgación de esta ley son una reiteración a la violación a las reglas de conducta. ¿Por qué? Porque tenemos una ley 50/8 que sanciona la ocupación, consumo, tráfico y venta de drogas. Entonces, este pipero que ha caído 6 veces de enero a noviembre de 2025, ya tiene ahí un sumario de infracciones dolosas, que están disponibles para el Ministerio Público poder proceder en la solicitud de imposición de medida de coerción y aplicarle la del catálogo, la más gravosa, la prisión preventiva. Entonces, ahí me deja un interrogante y me deja el sabor de que hay que profundizar un poco, analizar, razonar de manera lógica, no de manera sentimental ni emocional, con lógica jurídica, la aplicación de la ley en el tiempo. Me veo en la obligación de razonar con otros compañeros de la promoción, con otros penalistas, otros procesalistas, intercambiar con doctrinarios y con académicos esta inquietud. De hecho, ya yo inicié mi investigación y se la planteé a un grupo donde están mis maestros de la universidad en grado y posgrado, penalistas de profundidad de aquí del país, y le dejé esa pregunta y ellos mismos están impactados. Caramba, pero entonces le hago la salvedad. Mira, el Código Procesal Penal ha establecido ahí de que la simple existencia de prueba de que un imputado ha incumplido previas reglas de conducta ha de activar la reiteración delictiva. Pero y entonces el principio de irretroactividad de la ley, ¿cómo se va a manejar en este aspecto? Porque entonces caeríamos entonces en un tema que establece la Constitución y dice, creo que en su artículo, déjenme adivinar, en su artículo 6, me parece, artículo 6 de la Constitución, sí, supremacía de la Constitución, que establece que todas personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y funcionamiento. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resoluciones, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Entonces, no es un acto contrario a la Constitución violar el principio de irretroactividad. No es un
un acto de violación, de intento de subordinarse, de subordinarse, o un acto contrario a la ley. Si la ley te está diciendo el principio y retroactividad de la ley, tú no me puedes tomar en cuenta ninguno de esos historiales delictivos. ¿Por qué? Porque ocurrieron antes de la producción de esta ley, antes de la puesta en promulgación de esta ley. Entonces tú no me puedes mirar atrás. Y este pequeño fragmento, existencia de prueba de que el imputado ha incumplido previamente las reglas de conducta, hace una mirada hacia atrás y trata de volar la pared que ha creado el principio de retroactividad. Vayan anotando ahí situaciones que son contrarias a la norma de la Constitución y que en algún momento podrá ser de un debate respecto a la constitucionalidad, a la calidad de constitucional o qué tanto protege los derechos fundamentales. Este segmento de esta categorización o conceptualización de lo que es la reiteración delictiva. Avanzando en el segundo característica, dice existencia de pruebas de que el imputado ha incumplido el plan de reparación. ¿Cuál es el plan de reparación? Ahí lo encontramos un poco normal y sería lógico. Raidelis, tírame por WhatsApp para mandarte el link ahí. ¿Cuál es la situación? Cuando la conducta del infractor se categoriza como un delito porque precisamente ha ocasionado un daño o perjuicio a ese otro sujeto procesal llamado víctima. Quiere decir que para poder llegar a armonizar, administrar justicia en equidad, debe de haber un elemento o medios o una forma de que el infractor resarza el daño que su conducta le ha creado a una víctima. Entonces, en este caso yo le doy mi voto de confianza a esta parte de esta categorización. Y si un imputado ha dicho, un imputado que se le robó un celular a la esposa, a la hermana o a una hija de cualquiera de los que estamos aquí, si para llegar a un acuerdo y no profundizar en el proceso penal, dentro del acuerdo se pacta de que el señor pague, de que el delincuente pague los 8,000 pesos que haya costado el celular. No importa si cuando se lo robó era nuevo o viejo, el celular cuesta 12,000 pesos. Él tiene que pagar esos 12,000 pesos para que luego el Ministerio Público pueda tomar la rienda y desviar el caso por el cauce correspondiente a los fines de ya subsanar esa parte de ahí y resolver. ¿Qué pasa si dentro del acuerdo se llega de que esos 12,000, la persona al salir iba a pagar 6,000 pesos, pero en un lapso de que el día 30 del siguiente mes, esa persona le iba a hacer el pago de 6,000 pesos y que eso se iba a efectuar en presencia de la fiscal o del fiscal investigador del caso? La víctima accede, el fiscal accede. Ah, sorpresa, después que el hombre salió, el hombre se fue para La Vega, se fue para Santiago, se desconectó, tiene un año por allá, volvió, cayó preso por droga. Cayó preso por droga. Ahí el hombre está cogido. Pero ¿qué sucede? Además de que ya se encuentra en un segundo delito, vamos a darle un voto de confianza que su primer delito a partir de la entrada en vigencia fue ese robo de ese celular. El segundo delito que él cae fue por violación a la ley 50/8, aquí mismo en los entornos. Ya el hombre está preso ahí. La víctima se da cuenta de que el hombre está preso. ¿Y qué es lo que hace? Va a llorar el Ministerio Público. Mira ahí, el hombre está preso y él no cumplió. Él no vino por aquí. Tenemos un año esperando. Le dice la fiscal, sorpresa, reiteración delictiva. No, pero él lleva la segunda vez que ha delinquido después de la puesta en publicación de este norma procesal. Sí, pero el párrafo cuarto establece que haber existencia de prueba de que él no ha reparado el daño, activa la reincidencia delictiva o reiteración delictiva. ¿Por qué? Porque incumplió el acuerdo que hubo y él se fue a correr porque un tiguerón. Eso fue una forma que tiene el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que cuando le conozcan sobre la violación de la ley 50/8 lo tiene en sus manos y le cayó en sus garras
¿Y qué va a hacer el Ministerio Público al juez? Solicitar que le impongan como medida de coerción la prisión preventiva. Eso va a hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público está tranquilo porque no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional, investigativo, ni nada. ¿Por qué? Porque ya la norma ha establecido que la reincidencia delictiva, íbamos para allá, la reincidencia delictiva, reiteración delictiva, es un insumo básico, principal, sine qua non, para aplicarle la prisión preventiva. Vamos hacia allá porque ese es el último escalón donde íbamos a ver la reiteración delictiva. Muy bien. Dentro de esa misma segunda característica se encuentra entonces la tercera forma, que es existencia de prueba de que el imputado ha incumplido las condiciones impuestas para una suspensión condicional del procedimiento o ha incumplido las condiciones para una suspensión condicional de la pena. No es lo mismo. Tiene los mismos efectos, pero no es lo mismo. La suspensión condicional del procedimiento es una figura jurídica que permite, inclusive está dentro de los métodos alternativos de resolución de conflicto que dispone la norma. ¿Para qué? Para que el fiscal, antes de judicializar, antes de profundizar, antes de conocer audiencia, antes de desarrollar todo el tren de las etapas procesales, pueda resolver esta situación en esta etapa temprana del proceso. Y a través de las condiciones y las reglas que establece la norma procesal, específicamente, se lo voy a buscar para que la suspensión condicional del procedimiento, 41. Sí, 41. El articulado que maneja la suspensión condicional del procedimiento, o sea, que el procedimiento no avance más de ahí, sino que se suspenda. Se le aplica un plazo de gracia, un plazo de prueba se llama, un tiempo de prueba. El juez, cuando se hace uso de esta figura y el juez accede, el juez le impone un plazo de prueba, se llama. 1 año, 6 meses, 8 meses, a solicitud del Ministerio Público, él mismo determina. Y esa persona va a estar con el proceso suspendido y las autoridades judiciales van a observar el comportamiento de él durante ese año para saber si se extingue la acción penal. Pero lógicamente esa suspensión condicional del procedimiento parte de que usted ha resarcido los daños de la víctima cuando se tratan de daños económicos. También no son todos los que aplican, sino solo aquellos cuya pena de sanción conllevan a 5 años al delito que se te está imputando. O sea, esa es la regla. Le voy a dar el articulado para que ustedes lo lean más tranquilo, y está dentro del artículo 41 hasta el artículo 44 del Código Procesal Penal, o sea, la ley 9725. Anota ahí, Aristides. Artículo, suspensión condicional del procedimiento, artículo 41 hasta el artículo 44. ¿Qué quiere decir esto? Que si el imputado, las reglas de las que se refiere el artículo 42, que son las reglas que impone el juez a través de su dispositivo, a través de su resolución, porque a pesar de que el Ministerio Público la conoce, la propone al juez, el juez es quien falla admitiéndola y estableciendo cuáles son las reglas con las que se va a juzgar o se va a manejar esa suspensión condicional. Si el imputado ha incumplido cualquiera de esas reglas establecidas en el artículo 42 de la norma procesal, entonces el Código Procesal Penal establece de que ese imputado incurre en reiteración delictiva. Por ejemplo, vamos a decir que dentro de esa persona que le suspendieron el procedimiento, le impusieron prohibir contactar, intimidar, acosar, asediar o presentarse a lugares donde frecuenta la víctima. Vamos a decir, un caso de violencia de género y violencia intrafamiliar. Si ese imputado le suspendieron de manera condicional el procedimiento e insiste en llamar, en mandarle mensaje
o aparecerse donde la ex o la mujer o lo que sea frecuenta. Inmediatamente violó esa regla, está violando la suspensión condicional del procedimiento. Cuando la señora va y se queja, ¿qué hace el Ministerio Público? Además de solicitar revocar la suspensión condicional del procedimiento, la norma me dice que él está incumpliendo esas reglas que impuso el juez de que no la ponga en zozobra, de que no la visite, que no la contacte. Automáticamente la norma dice aquí que existe reiteración delictiva cuando existen pruebas de que el imputado previamente haya incumplido las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento. Automáticamente ella va, fulano, ¿qué hizo fulano? No, que fulano me llamó ya, no hablemos más nada. El Ministerio Público de una vez está solicitando al juez una orden de arresto para apresarlo, traerlo y conocerle una medida de coerción por ese acto nuevo. Pero ya por la suspensión condicional, él ha violado la suspensión condicional. ¿Por qué? Porque entró en la categoría de reiteración delictiva. Ya es un reiterado delictivo, violó las normas. Cuando dice que ha violado las condiciones de la suspensión condicional de la pena, esto se refiere a aquellos penados, aquellas personas que ya la ley en la etapa de juicio fueron condenados a una pena. Pero ¿qué acontece? Fueron favorecidos con una suspensión condicional de la pena. También en la suspensión condicional de la pena existen reglas que están estipuladas, están fundamentadas en el fallo del juez. El juez en el auto, en la resolución, en la sentencia penal, en este caso, dice ahí, bueno, se suspende, se condena a 5 años a pena suspendida, lo cual pasará 3 años firmando. Vamos a decirlo así, de una manera sencilla. Además, deberá someterse a un centro de conductual, tendrá que realizar 150, 300, 500 horas de labores social, tiene que abstenerse de visitar a esa persona. Vamos a suponer en ese mismo ejemplo de violencia de género que esa persona fue favorecido con una pena suspendida de 5 años y le suspenden 3 porque llevaba dos presos. Pero él de que salió, lo primero que hace es llamar a la mujer, mira, lo que tú me hiciste, tú me la vas a pagar y yo me la voy a quitar porque tú eres una abusadora. La señora se intimida, corre para la fiscalía, pero ese hombre no tiene una semana que salió, ya me está llamando que me va a matar, que me va a esto, y va lo otro. ¿Qué hace la fiscal? Y tiene una pena suspendida. Por el simple hecho de verificarse que ya ha actuado como un reiterado delictivo, no una reincidencia, un reiterado delictivo, el Ministerio Público ya haya fundamento para que sea revocada esa libertad condicional y la persona vuelva nuevamente a cumplir la totalidad de su pena encerrado. Eso es en relación a las condiciones. Perdón, faltó una tercera condición. Yo estuve hablando todo este rato de la segunda condición. La existencia de prueba de que el imputado ha incumplido la regla de conducta, el plan de reparación, las condiciones impuestas para la suspensión condicional del procedimiento y las condiciones impuestas para la suspensión condicional de la pena. Pero hay una tercera característica y es que con el simple hecho de que el imputado haya sido condenado, no importa por lo que sea, ya la persona califica como un reiterado delictivo. Anoten ahí. No sé si ustedes están viendo, no sé si van viendo, que esa figura jurídica, como le decía yo al estudiante esta mañana, se vuelve además de ser una piedra, no una piedra de río, sino de esa piedra puntúa. Se mete dentro de los zapatos, de ese zapato que queda bien, se le mete ahí adentro del zapato y por donde quiera que la piel suya la haya, lo que hace es que le maltrata a la piel, le levanta la piel, lo hiere y lo pone a sacar sangre. Eso es la reiteración delictiva. Buenas noches, distinguido colega Alan Medina. Bienvenido. En relación a esto, entonces, vamos a ver cómo a retrotraernos al artículo 29 en el párrafo 3 para ver la segunda aparición de la reiteración delictiva en nuestro Código Procesal Penal, tocando algunos otros aspectos. Ya ustedes vieron
en lo que la analicé, que hemos quedado con roncha y hemos quedado con uno de los pies desbaratados con ese tema de la reiteración delictiva. Vamos a ver otros aspectos que trata esa norma en su artículo, en su párrafo tercero. Artículo 29, ejercicio de la acción penal, párrafo tercero. Dice, en relación a lo que son los métodos alternos de resolución de conflictos que dispone la norma procesal, como son el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la aplicación de un acuerdo pleno, un acuerdo parcial, la conciliación, ¿cuál otra más que anda por aquí? Cualquiera de esos métodos que la ley o figura jurídica que permiten suspender, limitar el avance del proceso penal en favor del imputado, existen también piedras que ha establecido esta reiteración delictiva. ¿Qué dice en el párrafo tercero? Dice, las soluciones alternas que conlleven cumplimiento de un periodo de prueba, como por ejemplo la suspensión condicional del procedimiento, que le acabo de decir, de que los jueces le imponen un tiempo de prueba, dice, el criterio de oportunidad para casos no complejos y el procedimiento penal abreviado no proceden si el imputado registra reiteración delictiva. Reitero, voy a leer íntegramente nuevamente el párrafo 3. Dice, segunda aparición del término de la figura reiteración delictiva. Las soluciones alternas que conlleven cumplimiento de periodo de prueba. 1. El criterio de oportunidad para casos no complejos, o sea, para los casos normales. Lo que pasa es que aquí le ponen esa nomenclatura para enredarnos. Los legisladores y el Ministerio Público ponen eso ahí para enredarnos. O sea, los criterios de oportunidad por casos sencillos, porque se supone que si son casos complejos no conlleva criterio de oportunidad. Ningún fiscal le va a dar criterio de oportunidad para un caso complejo. El procedimiento penal abreviado. No proceden si se revisa o si se registra reiteración delictiva en perjuicio del imputado. ¿Cuál es la reiteración delictiva? Todo lo que yo le desarrollé. Todo lo que le desarrollé en el artículo anterior, en el segmento anterior, es reiteración delictiva. Quiere decir este párrafo 3, que esos beneficios que pudiese disfrutar un imputado en torno a un proceso que se lleve, no puede disfrutar de el beneficio de que se le aplique una solución alterna de conflicto. No aplica un reiterado delictivo, no aplica para solicitar el beneficio de una suspensión condicional del procedimiento. No aplica para que un ministerio público, un fiscal, considere ante ese delito menor, ante ese arreglo que han llegado víctima e imputado o infractor en su despacho. No, el celular cuesta 12,000 pesos. Mire, yo le voy a dar 15,000 pesos por los daños, 12,000 por el celular y 3,000 pesos por los gastos de transporte que usted ha tenido. Yo le voy a dar 15,000. Ya ahí resolvemos. Vamos a, fiscal, haga un acto de acuerdo aquí. Sí, ya tú le resarciste el daño, pero ya tú eres un reiterado. Tú no disfrutas de un criterio de oportunidad. Así de sencillo está conjugado esta situación aquí en el párrafo 3. Ya vemos que ya la reiteración delictiva se ha vuelto un clavo. Ya no ha dejado de ser una piedrita, sino que se ha vuelto un clavo puntú y lleno de óxido que está maltratando nuestra planta de los pies y que está próximo a procrearnos un tétano. ¿Qué digo tétano? Más adelante eso se va a convertir en una gangrena. Se va a convertir en una gangrena. Antes de pasar a lo siguiente, tengo ahí a Ignacio Peñaria que tiene una pregunta. Adelante. Adelante, Ignacio. Muy buenas noches, honorable y distinguido. Y buenas noches a los colegas. Estaba perdido, pero estamos ya activos, positivos. Me invita a la ley que ya usted acaba de mencionar, que le está dando puntajes a ciertos temas que en realidad son muy importantes para nosotros tenerlo en pauta y adquirir los conocimientos. En la restricción delictiva a la reincidencia,
¿sigue siendo lo mismo o ya cambia ahora con esta nueva ley de la 97-25? No, permíteme decirte que ahorita hice un apartado para establecer de que la reincidencia es una figura jurídica que se fundamenta y para poderse establecer tiene que cumplir con ciertas rigurosidades, por ejemplo, el mismo tipo de delito, el mismo tipo penal contra la misma persona, y que tenga como consecuencia que en ese proceso haya sido condenado penalmente. Así pudiéramos hablar de reincidencia. La reiteración delictiva son simplemente los aspectos que yo he mencionado. Maneja una esencia similar a la reincidencia, pero la diferencia es que no necesariamente tiene que ser el mismo tipo penal, tampoco necesariamente tiene que ser contra la misma persona y tampoco necesariamente tuvo que haber sido obtenido una condena. Pudo haber tenido una resolución alterna de conflicto en el momento que concursaba, pero no es la misma figura. La reiteración delictiva es una reincidencia más suave, no toca el fondo, no tiene que ver mucho al fondo, es simplemente los aspectos formales. La reincidencia tiene que ver mucha parte del fondo, es la misma persona, el mismo tipo de delito, se sancionó penalmente, se penó, no medida de coerción, sino que en el juicio de fondo se obtuvo una sentencia condenatoria. La reiteración delictiva no ve nada de eso. La reiteración delictiva lo único que ve es que usted haya cometido infracciones dolosas 3 veces. Una tercera vez le dan 3 chances, pero le dan 2 chances porque al tercero ahí ya lo amarran, ahí le meten el lazo. Ya tenemos claro que la reiteración delictiva y la reincidencia no es lo mismo, no es lo mismo. Nilsa Reyes, saludos. Muchas gracias. Cualquiera que tenga una pregunta que avise y suba ahí, que le damos la oportunidad. Esto es micrófono abierto y estamos nosotros para desarrollar estos temas. Muy bien. Vamos a avanzar entonces a la tercera vez. Vamos a avanzar ahora a la tercera vez que dentro del Código Procesal Penal, donde en el Código Procesal Penal vemos nuevamente lo que es la reiteración delictiva. En un segundo, déjeme mandar un link. Raideli, ahí te llegó el link. Vamos a ver la tercera vez donde la norma procesal menciona la reiteración delictiva. Ahí nos vamos al artículo 41 en su párrafo tercero. Artículo 41 en su párrafo tercero. Mira qué bien. Ahí vemos la reiteración delictiva como piedra en el zapato para lo que es, o impedimento para lo que es la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué establece la reiteración delictiva en el párrafo tercero de este artículo? Dice, la suspensión condicional del procedimiento no procede en caso de reiteración delictiva. Aquí lo dice y lo fundamenta más claro. Una persona que el Ministerio Público, conforme al artículo 29, párrafo cuarto, logre configurar en cualquiera de las condiciones, de las 3 condiciones que establece ahí, la reiteración delictiva en el imputado, automáticamente ese imputado no le es posible promover, ni por el tribunal, ni por de ninguna vía, le corresponde promover una suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué le deja aquí esta norma a ese imputado que se encuentra posiblemente guardando prisión, una prisión preventiva, o se encuentra afectado de una medida de coerción no privativa de libertad? Deja a este imputado sin una opción más de cómo resolver de manera definitiva su problema de conflicto con la ley. Si el imputado en una suspensión condicional del procedimiento logra convencer al sistema de justicia de que él ha cambiado su conducta, la víctima se siente conforme, es entonces que el Ministerio Público puede promover lo que es la extinción
de la acción penal, que pone fin a todo procedimiento, pone fin al proceso penal, y ya ese imputado se vería fuera de los efectos de la acción penal. Ya no es perseguible, ya esa persecución cesó ahí, no fue penado, no fue sancionado, sino que prácticamente no es eso, pero pudiese significar un perdón a lo que él hizo, un perdón de la justicia a lo que él hizo. No es eso, sino estoy utilizando esta metáfora para poder entender, para que puedan entender. Muy bien, la quinta vez que vemos en el Código Procesal Penal la existencia de la reiteración delictiva, la cuarta vez, perdón, vamos a ir entonces a lo que es el peligro de fuga, que ahora en la norma procesal 9725 se encuentra en el artículo 233. 233, ahí vemos el catálogo del peligro de fuga, el cual fue reformulado, fue ampliado, se agregó unos o dos artículos más, y entre ellos resulta en el 229, en el 233, numeral 6, está ahí solita la reiteración delictiva. Estamos hablando que como circunstancia que debe de tomar el juez para imponer una medida de coerción, no imponer una medida de coerción. Vamos a ver una de las circunstancias que debe de tener el juez en consideración para determinar la latencia o existencia del peligro de fuga de un imputado. Dice el numeral 6 del artículo 233, la reiteración delictiva. Ya ahí el clavo que producía polio, que producía cualquier tipo de enfermedad que pudiese podrir el pie del imputado, ya ha pasado a una gangrena. Ha pasado a una gangrena. ¿Por qué? Porque si existe peligro de fuga, si está latente el peligro de fuga, ¿qué viene sobre ese imputado? Sobre ese imputado viene una prisión preventiva inevitable. Una prisión preventiva inevitable. Y vemos la prisión preventiva como una gangrena en contra de ese imputado. Una gangrena jurídica en relación a la salud o del beneficio que pudiese obtener ese imputado dentro del proceso penal, que ya no es imputado, va a ser un infractor. Entonces vemos que ese clavo oxidado llamado la reiteración delictiva deja fundado el peligro de fuga, que alimenta a lo que vamos a pasar ahora, la quinta vez que vemos reiteración delictiva, quinta y última vez que vemos reiteración delictiva, y es en el fundamento de la prisión preventiva, artículo 238, numeral 4. Artículo 238, numeral 4. Si nosotros analizamos y revisamos el artículo 234 en el código anterior, vamos a ver que en primer lugar no tenía párrafos referenciados, sino que tenía una sola escritura con dos párrafos grandes, y describía la prisión preventiva, describía ciertas características, ciertas condiciones, y establecía los fundamentos de la prisión preventiva. Aquí ahora, en el artículo 238, que es donde se ha encontrado o se ha reenumerado, se ha cambiado el orden, el ordinal de la prisión preventiva, establece y fundamenta un catálogo de 8 condiciones. 8 condiciones que versan respecto a lo que es la prisión preventiva. Pero vamos a fijarnos exclusivamente en el numeral 4, que dice literalmente, vamos a leer el encabezado de la prisión preventiva, 238.
además de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva solo es aplicable cuando concurre alguno de los presupuestos siguientes. Ahora vamos a llamarle como es. La prisión preventiva tiene 8 presupuestos en 8 numerales. Entonces, de los presupuestos, cuando concurre alguno de los presupuestos siguientes, cuando nosotros miramos así, encontramos el numeral 4, ahí mismo, a huevita, que dice reiteración delictiva. Dice literalmente, en el curso de conocimiento de la medida de coerción, se compruebe reiteración delictiva o que el imputado esté sujeto a una medida de coerción personal por un hecho grave. Ya ahí hay que mocharle el pie al imputado, porque ya no le cabe ninguna desgracia más, no le cabe ninguna situación difícil más, ningún bloqueo más, no le cabe ninguna maldicencia más. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Ministerio Público cuadró en esta reforma, en esta adecuación, junto a los legisladores, cuadró el juego. ¿Usted sabe para qué? Para que cuando la persona, el infractor, caiga en sus manos, mantenerlo, ¿verdad? Limitado totalmente. Si se le aplicó prisión preventiva desde la primera infracción, mantenerlo bajo este velo de oscuridad, mantener este manto negro oscuro a sus ojos encima, que no levante cabeza, y con ellos entorpecer el trabajo del abogado defensor, solamente por el tema de la reincidencia delictiva. Hay muchos juristas, muchos abogados, muchos estudiosos que todavía no han profundizado como yo en el análisis a esta figura jurídica y han visto el Código Procesal Penal de un todo. Yo me lo sé. Aquí hay callejones que le han cambiado el nombre, que le han cambiado el lugar para ponerle difícil la actividad, el trabajo a los abogados defensores, pero para sepultar entre tecnicismo y entre legalismo derechos o aspiración a ser beneficiado por algún tipo de fórmula procesal que permita a un imputado conocer su proceso estando en libertad, afectado por otra medida de coerción menos gravosa. Estamos hablando que en el caso de ese pipero que lo agarraron por última vez con 3 porciones de marihuana, 2 porciones de marihuana y 3 porciones de crack, ¿será necesario mandar a esa persona a prisión preventiva? Un vicioso, un dañado mental, dañado social por el propio sistema, mandarlo a malpasar a una cárcel sin familia, sin alimentación. Es un tuberculizado próximo, es una persona que en el transcurso del conocimiento de su procedimiento es una persona que se puede enfermar y se puede agravar mal su salud físicamente y puede enfermar a otros, se va a tuberculizar. Un vicioso, un pipero dentro de un centro carcelario es provocar, es un ente provocador de enfermedades que adquieren ellos por ahí, se multiplica ahí dentro de esa población de personas que están privados de libertad, aunque sea de manera provisional. Pero vemos cómo esta trampa creada por los actores ha de impedir totalmente el desarrollo del uso, o por lo menos acercarse a algún tipo de beneficio al imputado, al infractor. Si un imputado cayó en prisión preventiva, ese imputado va a permanecer encerrado en la cárcel hasta que cumpla la condena, cuando le dicten condena, porque no va a tener acceso a una revisión de una medida de coerción, prisión preventiva. No va a tener acceso. Porque cuando vamos aquí al 238 y dice que en el curso hay reiteración delictiva, ¿qué dice la variación de la medida de coerción? Cuando las condiciones que dieron al traste la imposición de esa medida hayan variado. Y la reiteración delictiva tiene chance a variar. Hay forma de que varíe. Hay manera de que varíe la reiteración delictiva. Si tú me estás estableciendo 3 características cargadas de las acciones principales que le dejan al imputado ese clavo metido por los pies,
De ninguna manera la reiteración delictiva va a bajar, va a desaparecer. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público y los legisladores han hecho que siempre se mantenga parpadeante. Desde que salió ese parpadeo, eso tiene un reactor nuclear que no lo apaga más nunca. No lo apaga nadie. Se apaga la reiteración delictiva cuando usted sale y cumple su condena y trata de no caer preso otra vez. Porque vuelve y cae preso. Inmediatamente tú cumpliste tu condena, delinquiste, automáticamente es que te voy a solicitar prisión preventiva otra vez para mandarte para la cárcel. Por ahí está mi amigo Alan. Y razonando yo en mi soledad, el otro día estaba por llamarlo para tratarle eso, pero en el asunto de uno se le va. Anótense por ahí la teoría del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs. Cuando estábamos estudiando en el grado, en el segundo año, me apasioné con esa teoría porque es una teoría sumamente interesante. Nuestro ordenamiento jurídico impide la aplicación de esa teoría, pero es una teoría de origen alemán. Es uno de los penalistas, fue uno de los penalistas más interesantes y filósofos del derecho penal más interesantes y que más aportaron a nuestra carrera del derecho penal y derecho procesal penal. La teoría del derecho penal del enemigo, muy interesante. Tuvo observación en miras a los temas de los terroristas, a la secta que tenía Bin Laden, a todo ese tipo de delincuentes que tenía como objetivo identificarlo y neutralizarlo de la forma que sea y borrarlo del mapa. Ejemplo, cárcel de Guantánamo y otras cárceles que tienen los americanos ahí donde ellos mandan a los terroristas que le ocasionaron daño terrible. Entonces, fundamentado en la esencia o en la sustancia de lo que es el derecho penal del enemigo, aunque no se aplique aquí, pero me dio, en un razonamiento que hice, me dio hasta risa decir, pero ven acá, ¿será que estos legisladores quisieron aplicar algún tipo de esencia o de olor de lo que es el Código Penal del enemigo para que al imputado que ha delinquido 3 veces, que ha incumplido, que ha hecho esto y lo otro, mantenerlo preso todo el tiempo? Y si volvió y delinquió, preso otra vez. Porque una persona que le hayan aplicado durante un proceso penal, cada vez que levanta la cabeza, no, te vamos a negar eso por reiteración delictiva. Cuando cumple la condena y vuelve a caer preso simplemente porque la mujer, cuando él salió, dijo, él pasó por el frente de mi casa y me hizo así, y el hombre cruzó por el frente de la casa y le hizo a Dios, ya la mujer fue y le pone una querella, el hombre va preso, pero ya va preso sin averiguación, es que inmediatamente va para prisión preventiva y todo el proceso penal se la pasará queriendo decir, pero no, prisión, que no, que se va a mantener en prisión, condenado a 12 años, 12 años más preso, y así un círculo vicioso gracias a la reiteración delictiva. Señores, ya son las 8:50. Nos hemos pasado con unos minutos, ustedes me disculparán, pero es que este tema tiene un impacto profundo y es interesante, y lo he limitado en cuanto al análisis y desarrollo de las ideas que tienen que ver con el impacto de esta figura jurídica en todo el proceso penal. Lo hemos limitado nada más a esta hora, pero hay cosas todavía mucho más profundas que la reiteración delictiva va a ir allá a visitarlo y a estar presente y decirle, no te puede esto porque tú eres un reiterado delictivo. Y ese clavo de cangrena se le va a seguir todavía profundizando más. Felipe del Orbe, saludo hermano, saludo Felipe. Saludos Felipe, buenas noches. Alberto de León, Adeli Lorenzo, hermano. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aristide, ¿qué necesita que repita? Felipe, ¿qué necesita que le repita? Perdón, Aristide, ¿qué necesita que... Ok, les voy a escribir aquí, antes de irme ahora, les voy a escribir todos los artículos que le he ido desarrollando sobre lo que es la reiteración delictiva para que ustedes puedan encontrarlo fácilmente y enfocar su energía de analizarlo directamente ahí. ¿Qué le parece? ¿Le pongo los artículos? ¿Le pongo los artículos?
Reiteración delictiva. Vamos, artículo 29, párrafo 3 y 4. Artículo 41, párrafo 3. Artículo 233, numeral 6. Artículo 238, numeral 4 del Código Procesal Penal o Ley 9725. Ojalá ustedes profundicen en la lectura y análisis de lo que le he estado diciendo y vayan comprendiendo. Mis estimados, traten de adquirir el Código Procesal Penal, Ley 9725, y que este sea su libro de lectura, colegas abogados, estudiantes de término, porque este es el lenguaje que vamos a estar hablando en los tribunales ya a partir del pasado 7 de diciembre, al tiempo de que vayan también dándole su ojeada al Código Penal nuevo, a la Ley 7425, que introdujo el Código Penal, porque hay una clasificación e introducción de nuevos tipos penales que tienen características diferentes de comportamiento, de revisión y para análisis, y que hay que manejarlo porque si no ya el Ministerio Público nos va a pasar el rolo a todos. A todos nos va a pasar el rol del Ministerio Público. Entonces, señores, copien ese dato y nos vemos en la próxima entrega. Creo que ya por este año no estaremos trabajando impartiéndolo este programa. Vamos a suspenderlo hasta enero para uno tomarse su vacacioncita, señores, y venir con el desarrollo de unos temas basados en el nuevo Código Procesal Penal, porque ya esto es lo que tenemos que comer. ¿Qué les parece? Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches a todos. Que cierre el próximo. Es que el próximo jueves, ¿cómo estamos? El próximo jueves estamos a 25, ya la gente lo que está en bebedera y está no está en derecho, realmente no están en este tema. Pero estamos ahí en nuestro contacto, en nuestro celular, está nuestro número ahí en el perfil. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes, cualquier situación que se le presente. Que esté en la calle, sí, ahorita iba a estar en la calle, es difícil. Cualquier pregunta, si necesitan que nuestro despacho jurídico les asista en cualquier situación, está nuestro número ahí, a cualquier momento, estamos a su disposición. Entonces, que pasen buenas noches todos.